Esto son la organización y la presentación. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Ante todo, gracias por venir, por acercarse hoy. Este ciclo de 2 charlas que arranca hoy es una actividad que organizamos Mariana Hirsch, Jimena Segura y quien les habla, Tomás Friedenthal, como equipo docente de un nuevo curso de la materia optativa Economía Marxista, llamada Economía Marxista, o MAE, llamada Economía Marxista, en nuestra facultad, que va a arrancar el primer cuatrimestre del año que viene en el marco de la cátedra de Leandro Habermas. Por muchos años constituimos el equipo docente primero de la materia Organización Industrial y más recientemente de Historia del Pensamiento Económico, a cargo en ambos casos de Marcelo Ramal, y a comienzos de este año esta actividad nuestra se vio interrumpida de manera súbita, ya que se cerró sin previo aviso nuestro curso de Historia del Pensamiento Económico con el pretexto de que la jubilación del docente a cargo era inminente, y estamos ahora retomando. Voy a ahorrarme, digamos, los pormenores del caso, que no tiene sentido extenderse hoy. Retomaríamos nuestra actividad entonces el año que viene con esta materia. Una materia optativa, con lo cual hemos sido de alguna manera relegados a no muy codiciado rincón de las materias optativas, pero por suerte arrinconados en un espacio como es esta materia economía marxista, que conocemos bien y cuyo contenido nos convoca. Un espacio y un contenido que por muchos años mantuvo vivo con mucha fuerza en esta facultad Pablo Leví, y cuya continuidad, a la que nosotros queremos contribuir, pasa hoy por la cátedra de Leandro Habermas. Entonces la propuesta era un poco difundir la existencia del curso. La materia existe también, lo que contaba Tomás, a partir del trabajo de Pablo Levín. Existe hoy un curso que se llama los segundos cuatrimestres a cargo de Martín Golinsky, que es nuestro compañero de cátedra, y nosotros vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando en los primeros cuatrimestres. Y bueno, le propusimos a Juan que viniera a dar la clase, este ciclo de charlas, para empezar porque queríamos presentar que el pensamiento, digamos que esto es una corriente del pensamiento que está viva, que puede dar cuenta de cuestiones actuales, de problemáticas actuales, como las que trata en este seminario, y lo convocamos a Juan porque lo conocemos, nos formamos con Juan. Juan fue docente de nuestra facultad, es graduado, fue docente de nuestra facultad por muchos años. Da talleres de lectura y de investigación sobre el Capital de Marx. Además es docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Y para nosotros es un placer enorme que haya aceptado, y le agradecemos a él y por supuesto a ustedes que hayan venido a participar. Yo cerrando un poco la idea, es un ciclo de charlas. Hoy arranca el tema sobre la situación del capitalismo a nivel mundial, con la idea del miércoles que viene ver la especificidad en la Argentina. Nosotros, en lo que es el curso de economía marxista, lo que es también este ciclo de charlas y otras venideras que tenemos pensado seguir organizando, planteamos la necesidad de conocer el funcionamiento del capital y de que este conocimiento también parte de la necesidad de una acción política. Y en este sentido, un poco charlando entre nosotros y con Juan, el contenido de las charlas, la temática,
bueno, se nos presenta la situación que todos acá conocemos, que es el de financiamiento de las universidades, y entonces también está la reflexión sobre cuáles son hoy los requerimientos del capital global en cuanto a la formación de la fuerza de trabajo, qué atributos productivos están planteándose, qué atributos productivos necesita la fuerza de trabajo también de preservar. Y bueno, y nos cae así pumba con hoy se votó en el Consejo Superior la reforma del Plan de Estudios de Economía. Y bueno, ya nosotros vivimos la reforma del 97, donde se achicó la carrera. Eso vino de la mano también de un desfinanciamiento de la universidad y un arancelamiento de los posgrados. Y acá hay un nuevo achique y una reorientación. Es decir, armaron 3 orientaciones en donde está la empresarial, que se supone que tiene más salida laboral, que tiene procesamiento de datos, la otra que es gestión pública y la otra que es investigación, que pareciera que no necesita procesamiento de datos. Gestión pública tiene cuentas nacionales, los otros no tienen cuentas nacionales. Historia del pensamiento económico la fusionan con epistemología de la economía. O sea que en todo eso también hay una especie de arrinconamiento plus arrinconamiento de todas las materias que tienen también como objeto de estudio el proceso social de organización del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también forma parte de todo esto y bueno, es necesario, por eso para nosotros es importante después el espacio de debate, digamos, no del plan de estudios en particular, sino de todo el contenido de la charla. Así que bueno. Sí, así que Juan expone y después vamos a tener un espacio esto para preguntas y debate. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes. Muchas caras conocidas, así que me voy a sentir acompañado. Dos cosas. Primero les quiero agradecer a Jimena, Mariana y Tomás por haberme invitado. Ellos me agradecieron a mí, no sé si después que termine la charla van a seguir agradeciéndome o no, pero bueno. Ese es el otro aspecto que les iba a decir. Yo odio esto y tiendo a bajar la voz y alejarme del micrófono. Entonces, si hago eso, hagan acá lo que hiciste vos y avísenme. Así, ¿perdóname? Bueno, entonces voy a tratar, pero ni bien haya problemas, avísame porque avísenme en general, así trato de corregir mis vicios a esta edad, ya no es difícil, pero bueno, yo voy a tratar de estructurar una charla más o menos mirando la multiplicidad de aspectos que quedan abiertos con el temario de la convocatoria. Y me pregunté y seguí dando vueltas y vueltas y no estoy totalmente seguro de haberlo podido poner de manera coherente, pero resolví arrancar de un modo que muchas veces he tenido que exponer sobre esta cuestión de la crisis de la nueva división internacional del trabajo y en general del modo de producción capitalista, y tratando de buscar una forma distinta. Mi intención es arrancar leyendo un párrafo que está en los Grundrisse de Marx, está escrito en el año 1957, así que 10 años antes de la publicación del Capital, que yo tuve oportunidad de leer cuando era estudiante de esta facultad, de la carrera de Economía, en el año 1973, en el curso de Dinero, Crédito y Bancos, cosa que... Ya con la orientación.
Y lo que plantea Marx en este desarrollo en realidad es estrictamente la primera pregunta que hace falta hacerse cuando uno le quiere responder a la cuestión de cuál es la situación actual del modo de producción capitalista. Porque lo que Marx plantea en este párrafo es una síntesis muy gruesa de hacia dónde va el modo de producción capitalista, cuál es el papel del modo de producción capitalista en la historia. Y realmente, si uno quiere contestarse sobre la situación de una forma de la vida humana, necesita partir sabiendo o contestándose respecto de en qué curso general está, hacia dónde va el modo de producción capitalista, para mirar las formas concretas y ver si uno reconoce en esas formas concretas ese curso general, si las formas concretas contradicen el curso general, etc. Entonces leo el texto, que se supone que además está pero lo leo porque no sé si se llega a ver. Dice: las relaciones de dependencia personal, al comienzo sobre una base del todo natural, son las primeras formas sociales en las que la productividad humana se desarrolla solamente en un ámbito restringido y en lugares aislados. La independencia personal, fundada en la dependencia respecto de las cosas, es la segunda forma importante en la que llega a constituirse un sistema de metabolismo social general, un sistema de relaciones universales, de necesidades universales y de capacidades universales. La libre individualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad colectiva, social como patrimonio social, constituye el tercer estadio. El segundo crea las condiciones del tercero. El segundo, que hace referencia a una interdependencia social indirecta, mediada por una relación social objetivada, es el modo de producción capitalista. Y lo que Marx está marcando acá es que el papel que juega el modo de producción capitalista en el desarrollo histórico de la humanidad es crear un sistema de relaciones universales, de necesidades universales y de capacidades universales. Y esto, obviamente, esas necesidades, esas capacidades están portadas en los individuos que portan esta relación social objetivada. Y entonces yo me voy a detener. Primero voy a hacer una aclaración. Cuando yo leí esto, me produjo un efecto profundo, y yo le reconozco, pero este párrafo me resultó particularmente incitante, digamos. Para mí, este planteo implicó que le encontré la vuelta a lo que estaba buscando, lo voy a poner así. Y para mí fue un momento así clave en mi desarrollo personal. Y recuerdo que mi primer trabajo ligado con esto estaba ligado con otra parte del texto de los Grundrisse, que era la mercancía como relación social. El haber enfrentado a la mercancía como relación social para mí fue un punto clave.
Yo, a riesgo de que ustedes tengan en claro las cosas que voy a plantear y que sean simplemente repetición de cosas que ya tienen presente, para mirar este carácter de un modo de producción cuyo papel histórico es crear individuos con capacidades universales y con necesidades universales, quiero hacer hincapié en algunas de las formas concretas de este desarrollo. Y la primera cuestión es la siguiente. Yo no entiendo lo que escribo. La primera cuestión que uno tiene que tener delante cuando mira el modo de producción capitalista en estas formas es la base sobre la que se levanta este modo de producción, y que cuando uno dice modo de producción, lo que está refiriéndose es a la unidad del proceso de vida social, porque así como se organiza, el modo en que se organiza la producción es inmediatamente el modo en que se organiza el consumo, tanto de medios de producción como medios de vida. Lo que va a ser la especificidad esencial del modo de producción capitalista es el carácter privado del trabajo social, la forma privada con que se organiza el trabajo social, lo cual implica que no hay una unidad inmediata entre la producción social y el consumo social, ni entre la producción individual y el consumo social y la producción social respecto del consumo individual. Y esto es lo primero que, si vamos a hablar de la crisis en el modo de producción capitalista, este es el punto de partida de un modo de producción que necesariamente tiene que desarrollarse a través de procesos de movimientos que estallan en crisis. La siguiente cuestión que quería remarcar es el modo de producción capitalista es un modo de producción revolucionario. Y es un modo de producción revolucionario porque revoluciona continuamente las condiciones materiales de producción y por lo tanto las condiciones materiales de consumo, y revoluciona qué es un ser humano, qué es un capitalista, qué es un obrero, no porque se proponga hacer ese desarrollo, sino que es condición de vida o muerte para cada capital individual el mantenerse a la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo que pone en acción vía la constante desarrollo de la productividad del trabajo de sus obreros. Y sobre esta base es que permanentemente se va a ir transformando la materialidad del trabajo y se va a transformar entonces qué es una subjetividad humana. Y entonces si nosotros decimos avanza hacia la creación de una sociedad con necesidades universales y capacidades universales, este es, por así decir, el motor de ese desarrollo. El objetivo no es desarrollar individuos con capacidades universales ni con necesidades universales, la finalidad es simplemente multiplicar el capital. Cuando miramos al capital, esto es una relación social objetivada, tiene una existencia exterior a los sujetos humanos que ponen en marcha el proceso de producción social, consecuencia del proceso de consumo social, no con la finalidad inmediata de producir valores de uso para la vida humana, no para reproducir seres humanos, sino con la finalidad inmediata de
multiplicarse a sí misma, de producir plusvalía, y esto quiere decir de multiplicar la capacidad para poner en marcha el trabajo social, tanto extensiva como intensivamente. De esa determinación es de donde brota esta condición, este carácter revolucionario, la necesidad de revolucionarse a sí mismo de manera continua. La modo en que, entonces, la forma en que el modo de producción capitalista va a ir transformando al ser humano no tiene por finalidad inmediata desarrollar las potencias de ese ser humano, sino que se realiza a través de la violencia que implica este movimiento continuo en las condiciones de producción. Yo lo sintetizo esto del siguiente modo. A veces hay planteos que dicen, si no se supera el modo de producción capitalista, entonces viene la barbarie. Y no, el modo de producción capitalista es la barbarie. No necesita que se acabe el modo de producción capitalista para que venga la barbarie. Es la barbarie en su pleno desarrollo. Las manifestaciones de cómo este modo de producción desarrolla las fuerzas productivas del trabajo social y por qué, en consecuencia, es portador de la necesidad de su propia superación, lo que encierra es la transformación de una porción creciente de la clase obrera en sobrante para las necesidades del capital. Y así como lo convierte en sobrante para las necesidades del capital, los convierte en sobrantes para la vida humana. Lo que nosotros tenemos delante es, acá no hay simples necesidades humanas desde el punto de vista del capital. Las únicas necesidades humanas que cuentan son las que producen plusvalía y que a su vez pueden presentarse o representarse a sí mismas a través de esta relación social objetivada general que es el dinero. Un hambre que no puede representarse a través del dinero, desde el punto de vista del modo de producción capitalista, no existe. Entonces, tenemos básicamente esto que es nuestra propia subjetividad, porque nosotros somos los sujetos humanos del modo de producción capitalista, que quiero hacer esta aclaración para que no haya confusión. Este es el proceso de vida humana. Ante todo, los sujetos de este proceso somos los seres humanos. Pero organizamos ese proceso a través de esta relación social objetivada que es el capital. Y esa relación social objetivada se convierte en el sujeto concreto que pone en marcha procesos de producción y consumo sociales con el objeto inmediato de multiplicarse a sí mismo, no de producir seres humanos. Y acá tenemos esta inversión entre nosotros somos los sujetos, pero nos enfrentamos al objeto, al producto de nuestro propio trabajo como portador de potencias sociales que nos dominan. Entonces, yo quería poner estas cuestiones delante para mirar ahora la multiplicidad de aspectos que van a estar en juego respecto desde la crisis o no crisis del modo de producción capitalista hasta qué pasa con la universidad. Bueno, a mí siempre me gusta más intercambiar que estar exponiendo, pero voy a tratar de seguir y avanzar. Cuando nosotros miramos el modo de producción capitalista,
Esto está puesto en esa expresión de Marx cuando dice: sobre la base de los vínculos de dependencia personal, las fuerzas productivas del trabajo se desarrollan de manera limitada y en lugares separados. La universalidad del modo de producción capitalista nace justamente de que no se basa en un vínculo personal, sino que se basa en un vínculo objetivado que borra toda expresión inmediata de las diferencias de las subjetividades individuales. Hace tabla rasa y en su movimiento va tendiendo cada vez más, justamente en lo que plantea Marx, a producir individuos con capacidades universales y necesidades universales, va barriendo con toda diferencia personal. Y en esa extensión, entonces, el modo de producción capitalista tiene necesariamente la forma de una unidad mundial. Históricamente no nace como una unidad mundial, pero en su desarrollo y en su estado presente es ante todo una unidad mundial. Entonces, cuando uno mira al modo de producción capitalista, necesita empezar a mirarlo. Está tratando de preguntarse si hay crisis o no hay crisis, mirarlo en esa unidad mundial. Ahora, lo que sigue a eso es que la unidad mundial se realiza a partir del carácter privado del trabajo, como una expresión del carácter privado del trabajo, fragmentado bajo la forma de procesos nacionales de acumulación de capital. Entonces, nosotros vamos a tratar de mirar hoy el movimiento general, mirar en la unidad mundial de la acumulación de capital, sin detenernos en las especificidades nacionales, salvo por una cuestión que yo voy a plantear, y la próxima vez lo que vamos a hacer es mirar la forma específica que tiene nuestro proceso nacional de acumulación de capital y, por lo tanto, el modo nacional específico con lo que, a través de los cuales está determinada nuestra subjetividad en nuestra condición de seres humanos argentinos. Bueno, dicho todo esto es todo lo que tengo como guía, así que ahora tengo que tratar de... Ahora voy a tener que tratar de pensar. Yo vacilé mucho respecto de por dónde empezar, si aparece la cuestión de la nueva división internacional del trabajo, pero para contestarnos sobre la nueva división internacional del trabajo uno debe empezar por la vieja división internacional del trabajo, si no tendría razón por la cual debería llamar nueva a la que está en el presente. Entonces en un momento dije, bueno, voy a empezar por la vieja división internacional del trabajo. Pero después dije, esto va a llevar un montón de tiempo si lo hago con el detalle que lo quería hacer, y cambié de punto de partida para después llegar a eso. Y voy a ir al título de la reunión. Y el título de la reunión es La crisis en el modo de producción capitalista. Porque si uno quiere mirar las formas concretas de la división internacional del trabajo y el modo de producción capitalista, dijimos de entrada, necesariamente su desarrollo toma forma de procesos de carácter cíclico que culminan en crisis. Bueno, debe preguntarse si esta diferenciación en la división social del trabajo, la división internacional del trabajo, tiene algo que ver con un movimiento de carácter cíclico o si esto encierra es independiente de ese movimiento.
Cuando uno mira las determinaciones cíclicas del modo de producción capitalista, hay un conjunto de determinaciones que nacen de esa separación entre la producción social hecha de manera privada e independiente y el consumo social hecho de manera privada e independiente, que aparecen teniendo cierta regularidad, que aparecen teniendo cada uno de ellos su determinación específica, pero hay un movimiento que está señalado originalmente por Kondratiev respecto de unos movimientos cíclicos particularmente profundos y particularmente duraderos, cuya desarrollo transcurre entre alrededor de los 30 a los 60 años. La determinación central de este movimiento nace de vuelta de esta separación entre producción y consumo, pero es inherente al modo de producción capitalista porque el capital lleva consigo esta contradicción. Cada capitalista individual necesita aumentar la productividad del trabajo de sus obreros, cuestión de vida o muerte en la relación de competencia que tiene con los demás capitalistas, no solo de su rama, sino esta es una relación universal entre los capitalistas. Necesita entonces multiplicar la productividad del trabajo de sus obreros. Y al mismo tiempo, como esa multiplicación de la productividad del trabajo de los obreros va a reflejarse en un aumento de la tasa de plusvalía general, para beneficiarse inmediatamente del efecto de este aumento de la productividad individual de sus obreros y tener una plusvalía extraordinaria, luego bajo la forma de una ganancia extraordinaria, el capitalista que hizo la innovación técnica trata de sostener la duración de la jornada de trabajo de manera de multiplicar la masa de valores de uso que arroja en cada ciclo de producción a la circulación. Y en consecuencia, la producción social crece como si no tuviera ningún límite respecto del movimiento del consumo social. La producción necesita expandirse con independencia de lo que ocurre con el consumo social. Pero cuando uno mira el consumo social, lo que se encuentra es que el desarrollo de ese consumo encierra una contradicción. Para poder aumentar la productividad del trabajo, hace falta sustituir trabajo vivo por maquinaria. En consecuencia, relativamente, en algunos momentos de manera absoluta, pero en general relativamente, el capital variable aplicado a la compra de fuerza de trabajo disminuye qué proporción tiene respecto del capital total y por lo tanto disminuye relativamente frente a ese movimiento del capital total de la sociedad y luego de la producción total el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo. Y esta separación va a ser clave en este movimiento de carácter cíclico que aumenta la producción, mientras el consumo de la clase obrera aún manteniendo la normalidad del consumo de valores de uso, como el capital variable crece proporcionalmente menos, la demanda de medios de vida por la clase obrera crece menos y periódicamente tiene que restablecerse la unidad entre la producción y consumo a través de una crisis general de superproducción
no es un problema de subconsumo, es un problema de superproducción. Se consume aquello que el capital necesita que se consuma. El problema es que produce más de lo que necesita que se consuma. Y entonces vamos a tener este movimiento. Y yo, para no ir más lejos, ese mismo movimiento está asociado con un movimiento en la tasa de ganancia de carácter cíclico, dado que para superar la crisis hace falta multiplicar aceleradamente la productividad del trabajo, de manera de liquidar masas de capital que ya no están en condiciones de sostenerse. Esa innovación técnica permite un aumento de la productividad del trabajo más que proporcional que la disminución, el efecto de la disminución relativa del capital variable, hace saltar la tasa de ganancia, pero a medida que esa base técnica se va desgastando en su uso, cada vez es más difícil lograr un aumento de la productividad del trabajo que no esté, respecto de la tasa de ganancia, más que compensado por el aumento de la composición orgánica del capital. Y entonces estos dos movimientos van a confluir en fases de acelerar la expansión de la acumulación y en fases de no de contracción absoluta, pero de expansión mucho más lenta del proceso de acumulación, que culminan en una crisis aguda de superproducción general. Y entonces, la primera cuestión que tenemos cuando nosotros queremos mirar cuál es la situación actual del desarrollo de la acumulación de capital y qué papel juega la división internacional, la nueva división internacional del trabajo en esta situación, para ubicarnos vamos a mirar una expresión de este movimiento que no tenemos más alternativa que mirarlo como una expresión nacional. Pero vamos a tomar una expresión nacional que correspondía, ahora es cuestionable si corresponde, al mayor proceso nacional de acumulación de capital dentro del mundo, que es el caso de los Estados Unidos. Después vamos a mirar cosas ocurridas más allá de esto. Entonces, este es el resultado de un trabajo que hemos hecho hace muchos años con Sergio. Va a estar expresado. Esto es cómo evoluciona el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos expresado en la forma más simple del dinero, que es el oro. Yo no me detengo en explicar por qué hace falta expresar ese movimiento del valor en oro, y no se puede expresar de otro modo, pero tomémoslo así. Y si uno mira ese desarrollo, se remonta acá hasta 1790, lo que tiene es una situación de crisis. Acá estoy tomando los puntos más bajos, hacia mediados de la década de 1840, y después más o menos se mantiene en una fase general de expansión, en particular en el caso de los Estados Unidos. En el caso de Inglaterra no es tan simplemente así, pero hay otra crisis, que es la del año 1890, que ahí ya aparece manifiestamente como una crisis de superproducción general de alcance mundial. La crisis del 30, la crisis de mediados de los 70, principios de los 80, y si nosotros nos ubicamos acá, que es el año 2023, tenemos que decir que no estamos en un momento próspero para la acumulación de capital.
Estamos en una situación de crisis, de falta de expansión acelerada de esa acumulación, que a diferencia de las anteriores, que se produce, explota y se supera, se mantiene y se reproduce en ese nivel estrangulado. Hago la aclaración esta. Esto aparece particularmente en el caso de los Estados Unidos. Si uno toma China, está ese periodo de ahí está estancado, está en una fuerte expansión. Pero el problema es que si uno quiere tomar China, los datos de China respecto de su movimiento, vamos a ponerlo así, como sujeto activo y notable dentro de la unidad mundial, no se remontan más allá de fines de la década del 90. Entonces, no se puede ver ahí este movimiento. Lo primero que tenemos entonces es esto. Si nosotros vamos a ubicar la nueva División Internacional del Trabajo, su desarrollo a partir de principios de la década del 80, 1980, mediados de la década de 1970, lo que vamos a tener es que esa fase de expansión, que en términos relativos es igual que las anteriores, en términos absolutos aparece como más chiquita, pero que es una fase equivalente, es un ciclo equivalente al de 90-30, 30-80, 80 al presente, son todos más o menos de la misma escala de extensión y de altura. Diría que esa nueva División Internacional del Trabajo fue la forma de la transformación en las condiciones materiales de la producción social, portadora de ese ciclo de expansión, y que llegó un punto en que se frenó la capacidad que tenía, que se empezó a agotar esa capacidad y que lo que tenemos es esa fase de contracción. Pero entonces tenemos que mirar qué carácter tiene este ciclo transcurrido desde 1980 a hoy, que lo diferencia de los procesos anteriores. Y yo lo voy a plantear en condiciones muy gruesas. Para marcar eso voy a marcar este contraste, que lamentablemente nunca más retomé la actualización de una de las series, con lo cual durante mucho tiempo no estuvieron disponibles los datos, con lo cual lo que voy a mostrar llega hasta cierto punto y otra parte la voy a tener que contar más. ¿Qué es esta? Esa es la vinculación en negro. Están los movimientos del Producto Bruto de Estados Unidos expresado en oro. Aclaro que si uno toma el del Reino Unido, por ejemplo, tiene un movimiento muy similar, salvo eso de la década de 1870, 1860, donde ya empieza a estrangular. Y lo que está en rojo es eso lo voy a poner estrictamente al revés, una manipulación estadística del dato de la cantidad de muertos en combate que ha habido desde 1790 hasta principios de la década de 1990. Cuando volvieron a publicar el dato actualizado, creo que ahora está actualizado hasta el presente, le habían cambiado las estructuras de clasificación en qué tipos de guerra, entonces había que rehacer todo
el trabajo y yo me di ahí por cumplido con lo que había hecho. Está puesto para poder ser comparables, porque la cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial es, en términos absolutos, incomparable con respecto a cualquier guerra anterior, pero están proporcionadas entonces, no me acuerdo bien si respecto a la población, para poder tener una representación que quepa en un gráfico. ¿No? Y entonces lo que tenemos es, ese primer tramo, ese primer pico, son las guerras napoleónicas. La crisis que se produce, que yo no la señalé antes, pero esta crisis que se produce ahí es el resultado del fin de la guerra. Y si miramos las otras guerras, acá está todo el mundo. Para ser claro, está la guerra de la independencia argentina, está la guerra de Malvinas, está todos estos procesos bélicos. Si miramos el siguiente pico, lo que vamos a tener ocurre en la fase de expansión. Y es una de las formas en las que la acumulación de capital se expande. Parece que fuera la destrucción de medios de producción, no hay duda que es la destrucción masiva de miembros de la clase obrera, es una destrucción violenta de fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del capital, es una forma necesaria de su expansión. Lo mismo ocurre con la Primera Guerra Mundial y lo mismo ocurre con la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial cambia el carácter de los procesos bélicos que se hacen presentes. No hay más una guerra entre dos procesos nacionales de acumulación de capital o dos conjuntos que puedan ser más o menos equivalentes y que están enfrentándose en la competencia cada uno para apropiarse del espacio del otro y destruir al otro. A partir de ahí, las guerras tienen el carácter de un país con esas mismas determinaciones que antes se enfrentaba con uno equivalente, que se enfrenta con un país donde la forma que toma el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social dista de ponerlo en condiciones de competir con el otro. No está en juego la posibilidad de que este proceso nacional se expanda y le ocupe un lugar vamos a ponerlo con nombres, a Estados Unidos. Y una de las cosas que uno tiene delante cuando se pregunta qué es lo que pasa con la situación actual de la acumulación de capital es que, más allá de la Unión Soviética, por primera vez vuelve a haber en la unidad mundial un proceso nacional de acumulación de capital que se enfrenta con Estados Unidos en la competencia por quién domina el mercado mundial. Esto es bastante espantoso, pero es lo que uno tiene aquí delante. Ahora, ¿qué nos dice esto respecto del último ciclo del cual estaríamos en la cola? No hubo procesos bélicos de este carácter. No hubo una crisis que implicara, primero, la destrucción aguda del capital, bajo la forma del capital prestado interés. No hubo una crisis bancaria aguda como hubo en
la crisis del 30, como hubo la crisis de 1890, y tampoco hubo una guerra que liquidara las formas materiales viejas que tenía el capital y que impulsara la fase de expansión. ¿Sobre qué se sostuvo entonces y por qué no aparece esa crisis bancaria aguda? La peculiaridad que tiene este ciclo y que se arrastra hasta ahora es que, lejos de liquidarse el capital prestado a interés, sufre una enorme expansión. Y cada vez que parece que el desarrollo de la acumulación va a entrar en una crisis, inmediatamente lo que ocurre es que en lugar de explotar agudamente la crisis y liquidar lo que Marx llama el capital ficticio, lo que hace es expandirse el capital ficticio a través de la expansión del capital prestado a interés, a partir de la expansión del endeudamiento, y sobre esa base se acelera nuevamente, frente a crisis más cortas que esta, se acelera nuevamente la acumulación. Y eso está puesto ahí. Eso está entre las cosas que me hicieron llegar tarde hoy, porque quise actualizar y ni siquiera pude encontrar la fuente donde lo había sacado, porque había actualizado en el año 2013, como dice ahí. Esa es, ¿qué relación hay entre la deuda pública más la deuda privada en los Estados Unidos respecto del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos? Eso está expresado en dólares corrientes. Y lo que vamos a tener es, había un endeudamiento expandido a raíz de la Segunda Guerra Mundial, eso se contrae, las deudas disminuyen y hay un desarrollo limitado del endeudamiento hasta justamente el surgimiento de esta nueva División Internacional del Trabajo, hasta el surgimiento de la fase esta que estábamos mirando a partir de, por lo simple, de 1980. Empieza a expandirse, y llega, en esto que tenemos hasta acá, hasta 3 veces y media, es decir, para cancelar el total de deuda pública y privada de los Estados Unidos hacía falta 3 años y medio de Producto Bruto Interno. El punto culminante que hay ahí es la crisis del 2008, y a partir de ahí hay una disminución, no pude actualizarla. Pero la otra cosa que ocurre es que hay un fuerte proceso universal de emisión monetaria. En lugar de no hay con qué pagar, que se explote la crisis del sistema bancario, los estados nacionales ponen signos de valor, ponen billetes en la circulación, expanden el crédito y con eso se sostiene la venta de mercancías a compradores absolutamente insolventes, que compran a crédito. Y lo que encierra eso es que el vendedor a crédito parece que hubiera realizado la plusvalía que les trajo a sus obreros, y esto concierne en un momento marcadamente a China. Ahora parece que China ha desplazado esto hacia otros acreedores, pero una de las bases de la expansión de la producción china en el mercado mundial, y en el caso particular de los Estados Unidos, es venderle a crédito. Y entonces, como la venta está realizada, parece que se hubiera realizado la plusvalía portada en esa mercancía, pero en realidad está pendiente de realización hasta el momento que el deudor pague. En tanto el deudor no paga, está
en el aire. Y en el caso de Estados Unidos en particular, y esto también hace a las perspectivas inmediatas de la acumulación de capital en la unidad mundial, la diferencia que hay en Estados Unidos, tomo el ejemplo de Argentina, que no correspondería, pero es relevante, es expresivo. La Argentina no está endeudada en su moneda nacional, los Estados Unidos sí están endeudados en su moneda nacional. El gobierno federal de los Estados Unidos es el mayor deudor insolvente del mundo, con la peculiaridad que tiene la capacidad para emitir los signos de valor que sirven para cancelar su deuda. Y eso, en algún momento lo van a hacer. Uno se pregunta cuándo, pero en algún momento ocurrirá. Significa una crisis agudísima de la unidad mundial de la acumulación de capital, y una transformación aguda de esa acumulación. Yo hago esta salvedad porque no me atrevo a... Cuando empecé a trabajar con estas cuestiones, era a principios de los 80, y cuando estalló la crisis a principios de los 80, manifiestamente, yo dije, bueno, esta es la crisis de esas que hay habían pasado 30 años, más o menos, 50 años correspondía a... Y esperaba la crisis del sistema bancario, y no ocurría. Y un compañero de trabajo que era un especulador en los mercados de títulos, me dijo, no, lo que pasa es que se expandió el crédito. Y me dio la explicación de lo que había pasado, por qué no había estallado la crisis bancaria. Cuando hacia el año 91 hay otra vez una crisis más o menos aguda que alcanza al mundo, dije, esta vez es la que viene y es la crisis profunda. Y no fue. Cuando fue la del 2001, porque hay cada más o menos 10 años, ya ahí era un poco más prudente y no me animaba a decir, y bueno, ahora sí va a ser la crisis del sistema bancario. Tampoco fue. En la del 2008 tampoco fue. Y la pregunta es, ¿cuándo va a ser? Porque sigue acumulando las contradicciones que solo se pueden resolver bajo la forma de una crisis aguda. Y entonces la pregunta es si el desarrollo de un ámbito nacional de acumulación de capital, que es capaz de enfrentarse al que ocupa el lugar central, no va a desarrollarse bajo la forma de un enfrentamiento bélico, y un enfrentamiento que consista en que el Estado de los Estados Unidos, el Estado nacional, el gobierno representado por el gobierno federal, resuelva cancelar su deuda con el capital, que en gran medida no son capitales individuales, es el capital del Estado chino, pagándole con papel pintado. Y que eso sea la expresión o el momento de la explosión. Pero bueno, también digo, y lo venía diciendo hace tiempo, espero que no, porque yo quisiera pasar una vejez más de la que ya estoy pasando, que tuviera alguna tranquilidad. Pero esto es el modo de producción capitalista, y nuestra subjetividad individual es la portadora de esta relación social general objetivada que se nos enfrenta como una potencia que es ajena a nosotros y nos domina. Puesto esto, entonces, mi intención, tengo que ver cuál era mi intención mirando el gráfico, es empezar a mirar
un primer contraste entre la vieja División Internacional del Trabajo y la nueva. Y para eso yo voy a tener que detenerme ante todo en alguna caracterización de esa división. Y entonces, cuando miramos la vieja División Internacional del Trabajo, nos vamos a centrar en lo que llamo países clásicos. Cuando Marx hace este planteo que leímos, lo que va a decir es, bueno, en estos lugares donde se están desarrollando las fuerzas productivas del trabajo. Y cuando nosotros miramos la vieja División Internacional del Trabajo, esos lugares eran parte de Europa, los Estados Unidos, y ahí es donde están los países clásicos. Japón aspira tardíamente a hacerlo, y después miramos lo que ocurre en los demás, que somos, los demás nos incluyen a nosotros, somos parte de esa unidad. Pero, ¿qué está ocurriendo respecto del desarrollo de la universalidad de las capacidades y la universalidad de las necesidades? Está hasta ahí encerrado dentro de estos ámbitos nacionales. Cuando nosotros miramos si en esa fase de la vieja División Internacional del Trabajo hay un avance hacia el desarrollo de estas capacidades y de estas necesidades universales dentro de estos ámbitos nacionales y con absolutas bemoles, porque está lejos de ser una manifestación absoluta. Hay que pensar que en los Estados Unidos existe la esclavitud hasta prácticamente el último cuarto es decir, hasta el tercer cuarto del siglo XIX, así que en Rusia existe la servidumbre hasta ese momento. Pero si miramos ese proceso y miramos qué ocurrió con, dijimos, este es un modo de producción revolucionario, revoluciona la materialidad del trabajo, revoluciona qué es un obrero, revoluciona lo que es un ser humano. Yo voy a saltear esto y voy a ir me traicionó, no le... Yo puse mal, pero está el esto no se va a ver desde ningún lugar. Ahí. Eso no se ve, pero me va a servir a mí para guiarme. Si nosotros ubicamos la nueva División Internacional del Trabajo a principios de la década, No, pero porque tiene cifras que son tan chiquititas que ni aunque lo pusiera. Cuando miramos esta corte de la nueva División Internacional del Trabajo, podemos mirar cómo se transforma, qué es un obrero desde, yo tengo acá la referencia puesta básicamente en 1820, porque es cuando empieza a haber datos para el Reino Unido, para Inglaterra, para los Estados Unidos, hasta mediados de la década del 70, cuando empieza el desarrollo de la nueva División Internacional del Trabajo. Y lo que tengo como expresión de esto es lo siguiente. Hacia 1820, en el caso del Reino Unido, la jornada de trabajo anual, porque uno tiene que mirarlo por el año, no se puede mirar no solo se acorta la jornada de trabajo diaria, sino que se acorta la cantidad de años que se trabaja, la cantidad de días que se trabaja en el año. La jornada de trabajo anual
tenía una duración de alrededor de 3.800 horas. En Estados Unidos, más o menos 3.600 horas. Hacia 1973, según este registro, yo los registros que encontré ahora tenían diferencias y tenían algo más de horas. La cantidad de horas trabajadas por año en los Estados Unidos era de 1.700 horas. En el Reino Unido. Y en el caso de Estados Unidos eran de 1.800 horas. Quiere decir que hay una reducción de la jornada total o la cantidad total de horas trabajadas en el año a la mitad. Y eso es una transformación revolucionaria en lo que es un ser humano. La segunda diferencia que hay es la formación educativa que tenía la población, perdón que me ubico para allá y no para acá, que tenía la población en el Reino Unido, en Estados Unidos, hacia 1820, donde en el caso del Reino Unido eran 2 años de escolarización y parte de esa escolarización debió ocurrir dentro de la misma fábrica. Y en el caso de los Estados Unidos aparece como de 3 años, como está ahí el dato, de 2 años, porque los blancos tienen 3 años y los esclavos negros tienen 0. Entonces en el promedio ponderado da 2 años. Si nosotros vamos al año 1973, y yo lo remarco el 73 porque dije cuando leí este párrafo por primera vez, es el párrafo de Marx, años de escolarización en el caso del Reino Unido eran de 9 años, después inmediatamente pasa a ser 10. En el caso de los Estados Unidos era de 11 años. Y traté de actualizar esto, pero no tuve los datos plenos, pero sí tengo esta expresión. Hace ya una cantidad de años, en los Estados Unidos se empezó a plantear que una persona de 18 años que entraba plenamente en el proceso de trabajo, en el proceso laboral en general, era un caso de trabajo infantil, porque la condición normal y general que demandaba el capital de esa fuerza de trabajo era alguna formación terciaria universitaria. Y la expresión de eso está en el gráfico que sigue, que corresponde al año 2022, creo, es un dato de la OCDE, donde, si no recuerdo mal, Estados Unidos no figura, pero esto es en la población entre 25 y 34 años, qué proporción de la población, en el caso del Reino Unido, tiene grado terciario o universitario. Y lo que aparece es casi el 60% de esa población. Y si uno mira el caso de Corea es particularmente interesante por esto. Porque en Corea no existe registro en el siglo XIX, pero en Corea, hacia 1960, la escolarización promedio era de 3 años. Y ahora, la población joven de 25 a 34 años de Corea tiene el 70% tiene grado universitario. Puede ser grados más cortos, pero en el caso de, porque en otro gráfico estaba el de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos está considerado por lo menos 4 años. Y acá en el caso de Corea, supongo que no.
Entonces, cuando nosotros miramos estas transformaciones, la jornada de trabajo prácticamente se estancó desde mediados de la década del 70, principios de los 80, en los antiguos países clásicos. En el caso de Corea también tiene una fuerte reducción. Y en el caso de China, no pude conseguir el dato, pero en China la escolarización creo que era en los 70, era de 2 años. Y hoy tiene una población con una presencia de formación educativa prolongada significativa. Entonces, cuando nosotros miramos esto y volvemos hasta la transformación hasta principios de los 80, lo primero que aparece es esto, una reducción a la mitad de las horas trabajadas, el desarrollo de una escolarización prácticamente primario y secundario completo. En esos datos, como está tomado, en estos está tomado 25-34, los otros está tomado toda la población. Entonces, los viejos tienen mucha menos escolarización que los más jóvenes. Implican lo que Marx plantea en El Capital, que es la necesidad del capital con el desarrollo del sistema de la maquinaria y la agroindustria, de que la fuerza de trabajo no se puede producir trabajando, tiene que entrar al proceso de producción con atributos productivos, ciertos atributos productivos desarrollados. Y esta evolución que nosotros vimos hasta acá, lo que dice es que hasta ese momento que estábamos mirando, al principio de la década del 80, el capital necesitaba el desarrollo de esos atributos productivos desarrollados con un carácter relativamente universal, que se va a expresar en la evolución. ¿Dónde está? En la evolución lo voy a tomar acá, porque primero voy a hacer una referencia a qué pasa con el poder adquisitivo del salario. En 1820, esto es el costo laboral horario. En el caso de Inglaterra era eso está en dólares de poder adquisitivo constante, de 0,92, y hacia 1973 ha aumentado hasta 12 dólares, equivalente dólares. En el caso de Estados Unidos, en 1820 estaba en 50 centavos y hacia 1973 ha pasado a ser de 16 dólares por hora. Ese es el promedio de la población. Yo no les pude llegar a poner un obrero en particular, que quería poner el gráfico, que incluso en Estados Unidos han medio cortado la publicación del dato, que es qué pasa con el salario del obrero industrial de planta. El salario del obrero industrial de planta sigue esa evolución, es decir, los datos están a fines del siglo XIX, pero sigue más o menos esa evolución y en algún momento está por encima del salario promedio, el poder adquisitivo de ese salario. El salario del obrero industrial de planta hoy está marcadamente por debajo del salario promedio. Y esto entonces lo que nos pone delante, hago una aclaración, en Estados Unidos no se registra el trabajo en negro, con lo cual sus datos son todos optimistas respecto de la realidad del movimiento, de las condiciones concretas de venta de la fuerza de trabajo. Pero aún en esos salarios que están registrados se abre
una fuerte brecha, y no entiendo por qué no lo puse, entre el salario del obrero industrial y el salario del trabajador promedio. Ahora, tenemos una multiplicación de la capacidad de compra de los obreros, en el caso de los Estados Unidos, hasta mediados de la década del 70, que es de 32 veces, pero también hay un crecimiento del producto, hay un crecimiento de la productividad, que incluso va a superar esas 32 veces. El obrero trabaja la mitad de días del año, trabaja la mitad de horas del año, por hora recibe 32 veces la capacidad de compra, pero como trabaja la mitad de días, la mitad de horas en el año, su poder adquisitivo no está multiplicado por 32, está multiplicado por 16. Como en la duración de la vida natural de los obreros a través de estas transformaciones en la materialidad del trabajo se extiende y se agota antes de que el obrero no esté ya en condiciones de rendir fuerza de trabajo para el capital. Si uno mira 1820, los obreros se morían trabajando en el proceso de trabajo, aparece la necesidad de que parte del valor de la fuerza de trabajo contemple el periodo en que los trabajadores ya no están en condiciones de vender su fuerza de trabajo. Cuando miremos en Argentina, yo les voy a contar mi condición de jubilado. Entonces tenemos estas transformaciones, pero ¿qué pasa con la capacidad del capital para valorizarse? Porque es claro que ha habido un fuerte incremento en la productividad del trabajo, hay un fuerte incremento de la productividad del trabajo, pero que viene acompañado por un fuerte incremento no del valor de la fuerza de trabajo, sino del salario real, que puede implicar que ha disminuido el valor de la fuerza de trabajo, pero desde el punto de vista del obrero implica mayor consumo de valores de uso. Ahora, si uno puede, y yo lo que voy a hacer es pretender que pude, comparar cuánto aumentó materialmente la producción, cuánto aumentó materialmente el consumo de los obreros, puede tener una estimación de qué es lo que pasó con la capacidad del capital para valorizarse, qué pasó con la tasa de plusvalía. Pero lo que yo voy a mostrar no es la tasa de plusvalía, porque es imposible de computarse por sí misma. Lo que yo voy a mostrar es cuánta plusvalía le queda neta a la clase capitalista, y voy a incluir en el valor de la fuerza de trabajo los salarios de la circulación, que no es un trabajo productor de plusvalía, ¿no? Así que, pero hay otra forma para poder hacerlo. Entonces uno puede tomar esto, mira el movimiento hasta ahí, que es justamente principio de los 80, y lo que se encuentra es la línea esta cuasi roja, es la evolución del salario real en términos materiales, y la línea azul es la evolución de la productividad del trabajo, de la producción material. Y lo que se encuentra es que aumenta fuertemente la productividad del trabajo, pero al mismo tiempo aumenta fuertemente la masa de valores de uso que pasan a ser consumidos por los vendedores de fuerza de trabajo. Lo cual puede insinuar una situación en la cual el capitalista individual aumenta la productividad del trabajo de sus obreros, obtiene una plusvalía extraordinaria, se abaratan los medios de vida para los obreros en cuanto esto ocurre en las ramas que directa o indirectamente producen esos medios de vida, aumenta la tasa de plusvalía,
pero inmediatamente para sostener la multiplicación de la intensidad del trabajo y para desarrollar los atributos productivos de los obreros, hace falta que aumente el consumo individual de los obreros. Y ese aumento posible en la tasa de plusvalía queda absorbido por el aumento del salario real. Y que esto va ocurriendo a lo largo de todo el desarrollo del movimiento del capital en toda esta primera fase que podemos llamar la antigua división internacional del trabajo. Esto, para los economistas que tienen que estudiar la economía neoclásica, para los economistas neoclásicos, esto es un festín, porque justificaría su explicación de que lo que los obreros deben recibir es el efecto de la productividad de su trabajo. Y ahí ha evolucionado el salario real junto con la evolución de la productividad del trabajo. Es un disparate, pero aparece esto. Yo cuando me enfrenté con esto por primera vez dije, no puede ser, porque uno espera un aumento marcado de la tasa de plusvalía, hay un aumento feroz de la productividad del trabajo. Y un indicador lo voy a poner después para no estropear lo que sé. Después voy a poner un indicador de que en realidad la tasa de plusvalía venía subiendo. Es un indicador. Pero cuando uno mira qué pasa con la nueva división internacional del trabajo, lo que se encuentra es con esto. Continúa la serie más allá de ese momento, que ya se venía separando, visiblemente se venía separando, y desde acá ya se venía separando, pero lo que ocurre es, ese es el salario promedio en los Estados Unidos. El salario de los obreros de planta industrial hasta la categoría de supervisor está acá. Y lo que uno se encuentra es que tiene que haber explotado la capacidad del capital para valorizarse. Sigue subiendo la productividad del trabajo, se multiplica la masa de productos materiales, esto es en Estados Unidos además, y está medido con el mismo, están puestos en términos relativos con el mismo índice, con el índice de precios al consumidor. Con el índice de precios al consumidor. Es el valor del producto a precios constantes y el salario real. No sé si lo que dije recién está bien o no, pero bueno, dejémoslo pasar. Y esto es la nueva división internacional del trabajo. Y esto es esa fase de expansión que uno se pregunta por qué se estrangula, por qué no sigue en un pico más extenso de expansión y nosotros encontramos que cae y que se quede estancado abajo. Tal vez si uno juntara el gráfico de los Estados Unidos con el de China, el gráfico que vimos al principio del ciclo, tal vez ahí apareciera alguna compensación. Pero lo que tenemos es este movimiento. Y entonces tenemos que volver a mirar qué pasa entre la vieja división internacional del trabajo y la nueva. ¿Qué pasa con la materialidad del trabajo y con las condiciones de producción de la fuerza de trabajo? Y lo que nos vamos a encontrar es, y vuelvo a la cuestión de 1973. Bueno, lo primero creo que definir el gráfico, después lo que... Esto es un indicador berretísimo de lo que podemos tener delante, que es el índice de Gini de los Estados Unidos, que está hasta 1963. Pero me importó tomarlo justamente porque llega al punto de inflexión. Esto es la distribución de la diferencia de ingreso, ¿tá? Que
mezcla salarios con ganancias sobre el capital, así que tiene ahora hay algún indicador por salarios, pero en una serie muy corta. Uno cuando mira la cola de la fase anterior y la cola de la fase anterior, lo que va viendo es un movimiento que tiende a la indiferenciación, a los atributos universales y las capacidades universales. Y en cambio, lo que ve a partir de ahí es un movimiento que tiende fuertemente a la diferenciación. Y entonces la cuestión que aparece respecto de la nueva y la vieja división internacional del trabajo, yo voy a tratar de sintetizar por ahora en esto. En todo el desarrollo a lo largo del siglo XIX y los primeros 3/4 del siglo XX, el capital, expresado acá por el capital total de los Estados Unidos, el capital total del Reino Unido, como representantes políticos, tienen como representantes políticos a sus estados nacionales, necesitan producir obreros con atributos productivos relativamente indiferenciados que al mismo tiempo tienen que transformar esos atributos productivos, pero el desarrollo de esos atributos productivos tiene un carácter más o menos universal. Si nosotros miramos las formas políticas que toma la producción de esos obreros relativamente universales al interior de los ámbitos nacionales, y nos miramos a nosotros, después lo miramos la próxima, es una fase de expansión de la educación pública, de expansión de la salud pública, de expansión de los llamados servicios públicos, que producen en consecuencia a los obreros, no bajo la forma inmediata de vendedores de fuerza de trabajo, acceden a la reproducción de su fuerza de trabajo, no inmediatamente como vendedores de fuerza de trabajo, sino en la condición de ciudadanos del Estado. Y si uno mira la forma política concreta que toma ese movimiento, lo que va a tener como eje es la acción política y sindical de la clase obrera. La clase obrera, en el caso de Estados Unidos, no es, llega a tenerlo relativamente, y el Estado de los Estados Unidos se ocupa de disolverlo absolutamente, de destruirlo, pero sí tiene un movimiento sindical muy fuerte, un movimiento gremial muy fuerte. La clase obrera, si uno lo mira en el caso del Reino Unido, tiene un partido político de masas. Y ese partido político de masas aparece como el sujeto inmediato, portador a través de sus luchas del proceso de reducción de la jornada de trabajo, del desarrollo de la educación para la clase obrera, el aumento del salario real, y tiene la fuerza política para poder avanzar en esa dirección. El caso de Inglaterra, hacia el final de este periodo, va a aparecer la vivienda pública. En otros países aparece bajo distintas modalidades concretas. Aparece la vivienda pública, el desarrollo de toda la medicina pública. Es el Estado Nacional como representante político de la unidad de este capital que se acumula en su territorio, necesita producir un obrero relativamente indiferenciado, que transforme sus atributos productivos, y eso necesita tomar la forma de la acción política de la clase obrera con fuerza, masiva, con fuerza en este desarrollo. Hay dos
proceso, no sé si meter esto porque va a ser demasiado. Trato de abstenerme de poner. Hay todo un proceso de desarrollo técnico donde el desarrollo de la maquinaria va dejando espacio a solo dos formas donde interviene directamente la subjetividad del obrero que realiza el trabajo. Dos formas de trabajo manual con un fuerte componente, una de ellas de trabajo intelectual. Y esas dos formas son la línea de montaje manual y la calibración, la regulación de la maquinaria. Y a lo largo de este proceso, desde ya muy marcadamente desde mediados de la década de 1940, pero que va a explotar en su manifestación hacia mediados de la década de 1970, principios de la 1980, hay un desarrollo técnico que liquida estas dos formas materiales de trabajo. Ese desarrollo técnico se basa en el desarrollo de la computación que se aplica a la robotización y a la automatización del ajuste de la maquinaria. Y a partir de esa transformación, el capital ya no necesita más este obrero más o menos indiferenciado. Ahora lo que necesita son obreros con mucho más desarrollo de sus atributos productivos para el trabajo intelectual y obreros que para lo que queda de procesos de trabajo manual no necesitan tener ningún desarrollo de capacidades productivas. Y el problema que se enfrenta el capital en los países clásicos es que produce su clase obrera nacional bajo la forma de la relación de ciudadanía. Y ahora necesita no ciudadanos que son obreros indiferenciados, necesita obreros diferenciados, fuertemente diferenciados. Y acá es que va a aparecer la nueva división internacional del trabajo. Los trabajos que todavía se pueden hacer sobre la base de la fuerza de trabajo extremadamente barata y sin atributos productivos, se van a llevar a ámbitos nacionales que hasta acá nosotros no miramos, pero que se han convertido, gracias al desarrollo de la acumulación de capital en los países clásicos, en depósitos de población obrera sobrante latente. Masas campesinas que han sido desplazadas del proceso de producción por el desarrollo de la maquinaria y que tienen, en algunos casos particulares, una larga historia del trabajo colectivo fuertemente estructurado con una disciplina centralizada. Y esos países son en particular los países del este asiático. Después la próxima podemos mirar por qué los latinoamericanos, salvo México, no aparecen en este movimiento, por lo menos en la primera instancia. Y entonces, con el agregado de la derrota del Estado japonés en la Segunda Guerra Mundial, y que tiene obreros con cierta calificación, primero se van a llevar una serie de producciones, desde antes incluso de que se ponga de manifiesto esta transformación técnica, como es la industria del calzado y del tejido, al Japón, y se van a sacar de Alemania. Y todo el desarrollo de la computación y de la robotización se va a sostener sobre procesos de trabajo manual hechos por trabajadores absolutamente descalificados. Porque al principio el montaje de las plaquetas era un trabajo manual. Hoy, con el tamaño que tienen las plaquetas y los chips, la complejidad que tienen, no hay ninguna mano humana que pueda operar. Pero cuando comienza ese desarrollo se lleva a Japón, ese desarrollo se lleva a Corea, se lleva a Taiwán, donde la fuerza de trabajo arranca teniendo estos atributos productivos
basados en 2 o 3 años de escolarización, basados en un salario que es más bajo que el salario en Inglaterra de 1820 y que sostienen entonces la capacidad de valorización del capital, que después uno puede mirar las formas concretas, pero para no complicarlo todo esto, son los mismos capitales de los ámbitos de los países clásicos que trasladan sus procesos productivos a estos nuevos espacios. Como esa fuerza de trabajo no se puede reproducir, lo voy a poner así, comiendo una escudilla de arroz y trabajando más horas que lo que trabajaba un obrero inglés en 1820, esa fuerza de trabajo llega con estas capacidades para que se reproduzca con capacidades que puedan sostener el proceso de producción. Necesita cortar la jornada, aumentar los valores de uso que consume y desarrollar su educación, y los capitales, los estados de estos ámbitos nacionales empiezan a tomar en sus manos esas transformaciones y como ahora hay una fuerza de trabajo con atributos productivos relativamente más desarrollados, empiezan a incorporar procesos de producción más complejos. En los casos de Corea y Taiwán hay una especialización en algunos de esos procesos de producción más complejos. La pregunta que uno tiene hoy es si China, con la escala que tiene de su mercado interno, la escala que tiene de la capacidad para poner en funcionamiento fuerza de trabajo, va a chocar con ese mismo límite de solo poder especializarse en ciertas ramas en particular de trabajo complejo, o va a poder incorporar la unidad de ese trabajo complejo. Ese trabajo complejo tiene en su base la ciencia básica. Y la ciencia básica, uno se pregunta, a Japón no termina de llegar, uno se pregunta si a China sí llega. La ciencia básica en gran medida sigue estando en los países de Europa occidental y en los Estados Unidos. Uno se pregunta, Corea, con el 70% de su población con grado universitario, si tiene esa capacidad o no, incluso por la historia de la producción de esa fuerza de trabajo. Pero no puedo entrar más en esto para... ¿Qué pasa en los países clásicos que ya no existen más? Trump dice que va a volver a convertir a Estados Unidos en un país clásico. Pero ya no existen países que produzcan la generalidad de mercancías que se consumen en su ámbito interno y venden en el mercado mundial. La pregunta es si China va a tomar este carácter o no. La escala del mercado interno, a Inglaterra históricamente no le alcanzó, a Estados Unidos le alcanzó, a Rusia le alcanzó bajo la forma de la Unión Soviética, hoy ya no alcanzan esas. Entonces la pregunta es si la de China sí alcanza. ¿Qué pasa en estos antiguos países clásicos? Hay un proceso de fuerte diferenciación salarial para los obreros que hacen un trabajo más complejo y una liquidación de los viejos obreros industriales. Hay un desarrollo en la producción de estos obreros que pueden hacer el trabajo más complejo, y hay la incorporación de migrantes legales e ilegales en condiciones de capacidades para realizar trabajo simple y en su condición de no ser ciudadano del Estado Nacional. El Estado Nacional puede no ocuparse ni de su educación ni de su salud, y si son migrantes ilegales, más profundamente aún. Y entonces ocurre esta diferenciación. Una de las situaciones que también uno se pregunta sobre los países de Europa, que constituyen un ámbito nacional más amplio, pero que sigue fragmentado internamente, que es la Unión Europea, que se van alimentando internamente en cierta etapa
de los obreros baratos de los países nuevos que incorporan. Entonces, cuando arrancan con Italia es la proveedora de fuerza de trabajo barata para Alemania, después se incorporan a España y Portugal, entonces España y Portugal pasan a ser los aportantes de fuerza de trabajo barata, y después tienen la incorporación de los inmigrantes. Lo que se empiezan a enfrentar es esos inmigrantes, ya no son inmigrantes, son ciudadanos. Y entonces aparece la producción de ciudadanos de primera y de ciudadanos de segunda. Y se generaliza esa producción. ¿Qué le pasa a la clase obrera? En la fase de avance hacia la universalidad, la clase obrera era el sujeto portador de ese avance hacia la universalidad y tenía la fuerza política para realizarlo. Ahora, lo que hay es un avance violento en la diferenciación. Y en ese proceso de avance en la diferenciación, la clase obrera se fragmenta. Y ocurre otro proceso que yo debería haber puesto antes y que no puse, es que si uno podía ver a mediados del siglo XIX a los individuos de la clase capitalista gestionando su capital, hoy los individuos de la gestión de un capital individual hoy es un trabajo que solo se puede hacer colectivamente con una conciencia científica. Y eso no es un atributo, ni es colectivo el capitalista, ni tiene conciencia científica. Y en consecuencia, hay un fuerte desarrollo del trabajo intelectual por parte de los obreros cuya función es organizar el proceso de producción del capital. Es personificar al capital, donde aparece la contradicción de que al interior de la clase obrera hay vendedores de fuerza de trabajo que al mismo tiempo tienen que actuar como compradores de fuerza de trabajo, como condición para poder vender su propia fuerza de trabajo. Y entonces, este mismo desarrollo, que hasta mediados de la década del 70, en algunos países en particular, estaba borrado, marcadamente por la acción política del Estado, ahora se empieza a poner crudamente de manifiesto. Empieza a haber una fuerte diferenciación salarial entre el obrero, lo que yo ponía ahí, el obrero de planta industrial, y lo que va subiendo el jefe de la planta, el gerente de producción, el CEO, que son todos vendedores de fuerza de trabajo, pero que tienen relaciones antagónicas, no solo porque compiten entre sí como vendedores de fuerza de trabajo en cada nivel, sino porque unos tienen que actuar como conciencia coactiva del capital sobre otros. Y esto alcanza hasta el simple obrero que coordina un equipo de trabajo, tiene que personificar la conciencia coactiva del capital. Con lo cual, al interior de la clase obrera se agudizan todas las diferenciaciones, aún dentro del mismo ámbito nacional. Y esto es lo que el capital necesita en su desarrollo en este momento, esa fuerte diferenciación en toda esta fase. Y esto le quita a la clase obrera su fuerza política. Y hay un segundo proceso que viene ligado con esto. Los procesos de centralización del capital hasta ese momento básicamente se ocurrían al interior de cada ámbito nacional. Se centralizaba al interior de un ámbito nacional para vender al mercado mundial, pero era adentro del Estado nacional, del ámbito nacional. Y lo que empieza a ocurrir es que la centralización del capital no le alcanza con ningún ámbito nacional y se extiende universalmente, se extiende mundialmente. Mientras esa centralización ocurría al interior de los espacios nacionales, una de las formas más potentes
era la centralización de ese capital como propiedad del Estado. Y es toda la fase del desarrollo de los servicios públicos como servicios públicos, digamos, hechos por el Estado. Respecto de cada ámbito nacional, aunque el capital siga siendo de algún Estado nacional, en los otros es un capital privado como cualquier otro. Y lo que va a ocurrir entonces es que cuando esta centralización de alcance mundial, internacional, se va extendiendo, si la centralización del capital como propiedad del Estado era una abolición parcial de la clase capitalista, porque eran liquidar los capitalistas dueños de esas capitales, y esa aniquilación parcial de la clase capitalista, abolición parcial, solo la podía personificar políticamente la clase obrera. Ahora que toma la forma la centralización del capital, de la privatización al interior de los espacios nacionales, tampoco la puede personificar la clase obrera. La clase obrera se quedó sin las dos fuentes objetivas de su fuerza política: ser la portadora de un movimiento hacia la universalización cada vez más portadora de atributos productivos de la clase obrera y de la centralización del capital como propiedad de los estados nacionales. Cuando uno mira este proceso, yo lo que no quise poner antes lo pongo ahora, la Unión Soviética, a mi entender, es la plenitud de la expresión de esta fase. Es la fase de un proceso de centralización con abolición plena de la clase capitalista. El capital pasa a ser propiedad de la clase obrera bajo la forma jurídica enajenada del Estado. Es el capital, de ahí la brutalidad con que tiene lugar la producción de plusvalía dentro de ese ámbito nacional. Pero es la expresión más plena del avance hacia esa universalidad. Y ahora se encuentra con que las formas que toma la acumulación de capital como proceso nacional son todo lo contrario. Y el avance de esta diferenciación al interior de la clase obrera, de este resurgimiento de la fragmentación del capital absolutamente centralizado en capitales individuales, toma la forma política de la disolución de la Unión Soviética. Y que entonces, volviendo a estas determinaciones de la fuerza política de la clase obrera, desaparecen los partidos de masa, desaparecen los sindicatos de masa, hayan sido lo que hayan sido, ¿tá? Pero eran esto. Y esto, ahora vuelvo a los economistas, tiene un reflejo para los economistas y en particular un reflejo que van a ver los que cursen la materia que Jimena, Mariana y Tomás van a estar desarrollando el cuatrimestre que viene, que se refleja en la interpretación marxista de quién es el sujeto revolucionario, y para poder reflejarse en eso hay que arrancar por qué es el valor de las mercancías. Aparece una expresión teórica muy genéricamente llamada la nueva izquierda, que dice la vieja izquierda, la izquierda de la fase anterior, que se ocupaban del desarrollo de las fuerzas productivas, porque sí tenían la gestión política de los estados nacionales, y ese no es el problema, eso es ser mecanicista. Lo que está en juego es la producción de una conciencia que se reconozca en su libertad natural. Y eso arranca desde los fundamentos mismos de qué es el valor de las mercancías. Y esa es la discusión que se desarrolla muy fuertemente hoy día en el ámbito de el marxismo. Y yo con esto doy por terminado la cuestión.
De la universidad hablamos poco, pero bueno, reservémonos para hablar de la Universidad Argentina la próxima, si después de esta hay próxima, porque a lo mejor la próxima.